secretario, sírvase leer el programa para la sesión solemne del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Les solicito bloquear los teléfonos celulares. Iniciamos la sesión conmemorativa del 2 de agosto del 147 aniversario de la Batalla de Boyacá, en la cual toma posesión la mesa directiva para el periodo 2016-2018, con el siguiente programa: Himno Nacional de la República de Colombia, interpretado por la banda del Batallón Guardia Presidencial. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, saludo del presidente de la Academia, doctor Juan Camilo Rodríguez. Cuarto, informe de labores del periodo 2015-2016 por el secretario Luis Horacio López Domínguez. Quinto, toma del juramento de la mesa directiva para el periodo 2016-2018 por el presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, académico Enrique Forero. Sexto, palabras de saludo del presidente 2016-2018, académico Eduardo Durán Gómez. Séptimo, discurso de orden por el académico Pablo Fernando Pérez sobre el tema la arqueología de la guerra y las batallas de la campaña libertadora de 1819, Pantano de Vargas y Boyacá. Octavo, marcha final. Concluido el acto académico, se ofrecerá una copa de vino en la sala Alberto Lleras. Leído el orden del día, señor presidente. Muy bien, le agradezco proceder con la sesión, con su orden del día. Como es sesión solemne, no se somete a consideración de la Academia. Continuamos entonces. Hay quórum suficiente, señor presidente, muy bien, para iniciar la sesión. Entonces, primero, himno nacional de la República de Colombia, interpretado por la banda del Batallón Guardia Presidencial. Inmarcesible, oh júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, dolores, el bien germina ya. En sola horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, entre cadenas comprende las palabras del que murió en la cruz. Segundo punto, lectura de comunicaciones. Por medio de la presente, me permito informarle que el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, no podrá acompañarlos a la conmemoración del 197 aniversario de la Batalla de Boyacá debido al cumplimiento de compromisos de agenda de gobierno, razón por la cual extendemos a usted las excusas debidas. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta tradicional conmemoración. Cordial saludo, Nesli Mariet Londoño Manosalva, auxiliar administrativa de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Se han recibido también excusas de la señora ministra de Educación, el señor ministro de Justicia, el señor ministro de Hacienda, del académico Rafael Pardo, alto comisionado presidencial para el posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, del superintendente de Notariado y Registro, del director de la Unidad para la Atención de Víctimas, para la atención y reparación a las víctimas, y del rector de la Universidad Nacional de Colombia. Me va a permitir leer dos mensajes recibidos de la Academia Nacional de Historia de Ecuador y de la Academia Nacional de Historia
de la República Bolivariana de Venezuela. Quito, a 28 de julio de 2016. Señor doctor Eduardo Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de Historia, Bogotá. Muy estimado señor presidente, hemos sido informados de su elección como presidente de la Academia Colombiana de Historia, institución hermanada a la nuestra por razones de historia, colaboración y afecto. Ello nos llena de gran satisfacción, pues conocemos sus méritos intelectuales y su don de gentes que sin duda contribuirán a afianzar la acción de esta querida academia a la que me honro en pertenecer. Por nuestra parte, a más de la satisfacción antes descrita, nos emociona la posibilidad de tener una más estrecha colaboración interinstitucional que sea útil a nuestras dos entidades, pero sobre todo a nuestros dos países hermanados por la historia y una cultura común. Al tiempo de expresarle estos sentimientos de nuestra academia y míos propios, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial abrazo gran colombiano. Atento amigo, doctor Jorge Núñez Sánchez, director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Caracas, 1 de agosto de 2016. Doctor Eduardo Durán, presidente y demás miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia presente. Estimado doctor Durán, reciba usted en nombre de la Academia Nacional de la Historia y en el mío propio, como directora de la corporación, nuestras más sinceras felicitaciones por su elección como presidente de la Academia Colombiana de Historia, felicitación que hacemos extensiva a los demás miembros de la mesa directiva que lo acompañarán durante el periodo 2016-2018. Deseándoles el mayor éxito en sus funciones, les reiteramos nuestro interés en mantener y fortalecer el intercambio académico entre nuestras instituciones y que podamos realizar actividades conjuntas en un futuro próximo a fin de consolidar los estrechos vínculos que existen entre ambas academias. Hago propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de la más alta consideración y estima. Cordialmente, doctora Inés Quintero Montiel, directora. La doctora Quintero Montiel ha anunciado también una visita formal el día 4 y 5 de septiembre a la Academia. Tercero, saludo del presidente de la Academia, doctor Juan Camilo Rodríguez Gómez. Doctor Enrique Forero González, presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Doctor Jaime Posada, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Doctor Cesario Rocha, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Doctor David Rubio, presidente del Patronato Colombiano de Artes. Doctor Julio Silva Colmenares, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Doctor Alberto Corrain, presidente de la Academia de Historia de Cundinamarca. Doctora Cecilia Fernández de Palini, presidenta honoraria de la Sociedad Santanderista de Colombia. General Guillermo Dietes, presidente de la Academia Colombiana de Historia de la Policía. Capitán de navío Carlos Prieto Ávila, vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia Militar. Doctor Luis Álvaro Gallo Martínez, presidente de la Academia Colombiana de Genealogía. Presidentes y miembros de las academias departamentales y regionales. Académico Armando Martínez Garnica, director del Archivo General de la Nación. Doctora Gloria Vargas Tidnés, directora del Archivo de Bogotá. Señor embajador Ricardo Escabone, embajador del Paraguay y miembro correspondiente de esta academia. Señores decanos, profesores, estudiantes, miembros de la academia que nos acompañan en la tarde de hoy. Es de elemental responsabilidad informarle a la Academia Colombiana de Historia y a la comunidad de historiadores en general el recuento de actividades de diferente índole que estuvieron bajo mi responsabilidad durante el lapso comprendido entre el 9 de octubre de 2012 y el 2 de agosto de 2016. Cerca de 4 fructíferos años para esta corporación y al cabo de los cuales debo decir con plena confianza que entrego una entidad renovada, aprestigiada, respetada, con menor fragilidad económica y con mayores y mejores perspectivas para su continuidad. En mi postulación para la presidencia
así como en mis palabras de posesión, ofrecí dedicación, compromiso y resultados, razón por la cual debo ahora sintetizar la labor realizada. Buena parte de ustedes, con su asistencia juiciosa y su propio interés por la academia, son copartícipes de lo hecho y por tanto se encuentran bien enterados. Pero permítanme hacer una rápida mirada de conjunto, integral, porque aunque historiadores, en ocasiones solemos olvidar lo sustancial. De acuerdo con lo que me propuse, entrego la Academia Colombiana de Historia como una entidad que vuelve a ser escuchada y respetada entre la comunidad de historiadores y la sociedad en general. Tendemos a ser endogámicos y por esa vía a aislarnos de quienes están dinamizando el conocimiento histórico en Colombia y el mundo. Cuando las academias pierden su rumbo, se aproximan a algo que las desfigura, una suerte de club que en los ciclos de las generaciones, de las prioridades y de sus perspectivas se mezclan intereses que le hacen bastante daño a estas entidades y de los cuales siempre se debe procurar apartarse. Esta academia no ha sido ajena al devenir del conocimiento histórico, pero en ocasiones con rezagos, no siempre debidos a su propia dinámica, sino a las realidades. Durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, la academia tuvo un alto prestigio, con el Boletín de Historia y Antigüedades, así como con los títulos de la Biblioteca de Historia Nacional, además del hecho de ser consultada por el gobierno nacional e influir hasta en la designación de determinados cargos públicos, la llevó a una elevada posición, no exenta, claro está, de las críticas de quienes tomaron distancia en virtud de su independencia intelectual arraigada en formas del pensamiento moderno. El prestigio de la academia llegó a tal punto que creó el Instituto Superior de Historia de Colombia, que otorgaba el título de historiador, entre otros. Pero luego la academia perdió varias batallas. En una desconfianza y miope mirada mutua, no se integró con la comunidad de historiadores. La formación histórica avanzó por iniciativa de las universidades y la academia, que llegó incluso a ofrecer el título de maestría en historia conjuntamente con la Universidad Externado de Colombia, descuidó tan valiosos avances. Perdió también la batalla por la enseñanza de la historia cuando en 1984 se suprimió la clase de historia de Colombia en la educación secundaria del país. Las academias de historia se aislaron y en gran medida se quedaron en la historia política decimonónica, persistiendo en metodologías de investigación añejas, alejadas del sentido de la historia para el presente, para un mejor país, permitiendo una liviandad que les hizo perder rigor. Claro está, con notables excepciones, alrededor de muy destacados historiadores de los que nos enorgullecemos. Hace 4 años afirmé con franqueza mis propuestas de trabajo. Dije, la Academia Colombiana de Historia propiciará las mejores relaciones con la comunidad de historiadores profesionales y también con quienes bastante han aportado con sus trabajos e investigaciones. Entiendo las diferencias que cada vez son más tenues o por lo menos no pueden ser miradas con miopía entre vieja y nueva historia. En alto contraste es más clara la diferencia entre buena y mala historia. Entiendo también, respeto y valoro las diferencias generacionales. Al fin y al cabo, me debo y agradezco el aporte de generaciones anteriores, la de Eduardo Rodríguez Piñeres en la primera mitad del siglo XX y la de Horacio Rodríguez Plata en la segunda mitad del siglo pasado. Ellos nos enseñaron, además, la tolerancia, la crítica sana, la curiosidad, las inquietudes intelectuales, la apertura mental hacia lo nuevo. Y por eso mantengo también la mirada en la nueva historia, ya no tan nueva, y en la historiografía actual, que en una suerte de atomización de objeto y métodos está generando cambios de fondo en la disciplina, avances a los que no podemos ser ajenos en esta academia. Los poco menos de 40 miembros de número y algo más de 100 correspondientes no somos los únicos que investigan y producen conocimiento histórico en el país. Dije también que se debían promover y fortalecer los nexos con las universidades del país y particularmente con aquellas con programas de historia. Es importante establecer convenios de prácticas y pasantías, eventos conjuntos, invitar a los profesores y estudiantes, dar a conocer la academia en donde se están forjando los historiadores colombianos y beneficiarnos de sus luces. La academia también es de ellos, historiadores y estudiantes.
Bajo tal criterio, será muy enriquecedor, dije en ese momento, el trabajo que se adelante con otras comunidades de historiadores con las que tenemos infinidad de intereses comunes. La anterior reflexión y referencia no la hago en el vacío ni en el prurito de una crítica y autocrítica que de todas maneras es sana. La hago para que se entienda el sentido de lo que se realizó durante el periodo que hoy termina. Paso a informar lo que se hizo, organizando la exposición en los siguientes acápites: aspectos académicos, aspectos administrativos, consideraciones financieras. A lo largo del periodo se hicieron 69 sesiones, de ellas 10 de posesiones, 4 de reforma de estatutos y el resto de presentación de trabajos por parte de los académicos y de algunos invitados externos. No voy a entrar en el detalle de la diversidad temática y las interesantes lecturas, comentarios, controversias que suscitan nuestras sesiones. Lo interesante es que por primera vez las sesiones de la Academia Colombiana de Historia se encuentran en Internet. Pueden ser vistas las lecturas, sus comentarios y debates. De estar encerrados en estas paredes, nos hemos abierto al amplio mundo y público interesado. Algunas de nuestras sesiones han sido vistas por más de 4.000 personas y en más de 30 países. Empezamos a aprovechar estas posibilidades de la tecnología. Las actas de las sesiones de la Academia han sido digitalizadas en su gran mayoría y de forma rápida se podrá concluir esta labor. Así se facilita la consulta por parte de los investigadores para revisar un material documental alrededor del cual existía un cierto halo de misterio y un excesivo celo para su apertura. Parte de esta labor, tanto la digitalización como un índice temático, se hicieron gracias a los convenios de práctica y pasantía en los que participaron estudiantes de las universidades del Rosario y Externado de Colombia. Esa documentación abre las posibilidades de revisión para mostrar una academia que en determinados momentos aportó a la historiografía, alejada de lo que se llamó historia oficial y en la que se dieron importantes debates y se produjeron valiosas contribuciones por parte de sus miembros. Eso, precisamente, hay que mostrarlo. Ya ha venido en aumento el número de estudiantes, desde pregrado hasta doctorado, que consultan las actas de la Academia y su archivo administrativo para sus investigaciones. El Fondo Academia Colombiana de Historia, que reposa en el Archivo General de la Nación, desde el año 1996, es otro de los grandes tesoros documentales de esta entidad. Archivos como los de Rafael Uribe Uribe, José Vicente Concha, Pedro Alcántara Herrán, además de infinidad de documentos coloniales y del siglo XIX, recibidos por la Academia por cerca de 100 años y que estuvieron en esta sede, fueron llevados a esa entidad. Pasaron casi 20 años y debo decir que poca atención se le otorgó a tan valioso acervo documental. Si bien se favoreció su conservación con mejores condiciones ambientales y de seguridad, quedó en una suerte de olvido. Muy pronto, al llegar a la presidencia y actuando además como miembro del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, me propuse sacar adelante la digitalización del fondo de la Academia. Con la gran ayuda de ese archivo y el particular interés de Mauricio Tovar, sumado luego a un contrato para la organización del material supervisado por la académica María Clara Guillén de Iriarte, se concluyó la digitalización de la totalidad del fondo. Son cerca de 1.800.000 imágenes de documentos que están disponibles ahora para una consulta más expedita. Copia digital se encuentra en el Archivo General y en la Biblioteca de la Academia. Se dispuso de un equipo con especificaciones especiales y de uso exclusivo en el que reposan los terabytes de documentos para su consulta. Además, se inició el diseño de un aplicativo web para que ese archivo pueda ser consultado por Internet, labor que será indispensable muy pronto. Ya que menciono al Archivo General de la Nación, a lo largo de los años en el Consejo Directivo de esa entidad promoví, entre otros, lo relacionado con la atención y modernización en la sala de consulta, la necesidad de aplicar la mayor celeridad en los procesos de clasificación y catalogación que poseen inmensos rezagos y el peligro inmenso que significa el que los archivos del extinguido DAS se encuentren en los depósitos del Archivo General de la Nación desde hace 2 años. La riquísima documentación histórica de siglos, buena parte de nuestra memoria documental, se encuentra expuesta a su desaparición
Si se llegara a cometer un atentado por quienes quisieran eliminar los millones de folios relacionados con el paramilitarismo, los falsos positivos, las chuzadas y en general la delincuencia en el país. Por supuesto que ese también es un archivo histórico que debe ser cuidadosamente protegido y que bastante aportará para conocer la Colombia de hoy, pero su ubicación debe ser otra. Ojalá se escuchen los clamores que en ese sentido he formulado, así como lo han hecho infinidad de historiadores. Las publicaciones de la Academia durante este periodo deben ser resaltadas de manera especial. De una parte, el Boletín de Historia y Antigüedades fue rediseñado en su forma y en su fondo. En la mesa directiva del periodo anterior formulé la necesidad de indexarlo, es decir, de acoger las directrices de Colciencias y de las más prestigiosas revistas internacionales para la selección de su contenido. Así se ha venido haciendo. Se conformaron los comités científicos y los comités de evaluadores, y ahora los artículos de investigación que son sometidos a consideración del boletín pasan por un riguroso proceso de evaluación por pares anónimos externos. Esto se hace con la mayor seriedad y ha permitido que el boletín pase a una nueva etapa de cualificación que lo lleva a ser aún más reconocido y en la que llama la atención el creciente número de colaboradores externos, de investigadores ajenos a la academia que envían sus artículos a nuestro boletín, algo impensable en determinados momentos. Con el propósito de que conserve el carácter de órgano de divulgación de la academia, mantiene la sección de vida académica para dar cuenta de la actividad cotidiana, noticias, acuerdos, obituarios, entre otros. Desafortunadamente, durante este tiempo, los requisitos exigidos por Colciencias cambiaron en 3 ocasiones y ante esa incertidumbre y renovadas exigencias, el proceso se dificulta, lo que no significa que no se mantengan las condiciones de evaluación y calidad que se introdujeron en el boletín y la mira siga puesta en los más elevados estándares. De otra parte, los libros publicados por la Academia en sus diferentes colecciones tuvieron un especial impulso y una apertura que quiero señalar. Se publicaron 8 nuevos volúmenes de la Biblioteca de Historia Nacional, 4 títulos en la colección de Bolsilibros, 4 en otras colecciones y un muy detallado catálogo de las publicaciones de la Academia. Para los libros sometidos a consideración de la Biblioteca de Historia Nacional se adelantó rigurosa evaluación por pares, lo que además significa que algunos manuscritos fueron rechazados por no cumplir con los requisitos de calidad investigativa. Además, varios de los libros publicados son de la autoría de historiadores que no son miembros de la Academia, algo inédito en nuestra historia y que por supuesto es muy buena señal de apertura, de darle cabida en nuestro sello editorial a lo mejor de la producción historiográfica del país. 2 de los libros fueron publicados en coedición con universidades reconocidas como lo son la Universidad Externado de Colombia y la Universidad de Antioquia, lo que no solo disminuyó los costos, sino que aumentó la visibilidad. Hoy hago entrega de 2 de las últimas publicaciones y señalo que quedaron 3 más en proceso editorial, una de ellas con la Universidad de Antioquia, que se entregará en próximos días. Precisamente entrego hoy a la Academia el volumen 176 de la Biblioteca de Historia Nacional, un libro escrito por la historiadora Gloria Vargas, directora del Archivo de Bogotá en este momento, La Nación de los Mosaicos, Reflexiones de Identidad, Literatura y Política en Bogotá, 1856-1886, con un excelente prólogo de la historiadora Margarita Garrido, miembro también de la Academia, en coedición con la Universidad Externado de Colombia, trabajo muy valioso y que le agradecemos muchísimo a la autora por haber considerado la editorial de la Academia como el sello adecuado para la publicación. Y el libro del famosísimo historiador alemán Gerhard Masur, que vivió en Colombia entre 1936 y 1946, en años en los que fue profesor en la Escuela Normal Superior, y durante los cuales escribió textos muy valiosos que se publicaron en prensa y en publicaciones periódicas de la época. Estos escritos colombianos de Masur fueron compilados en una cuidadosa
labor de investigación hecha por el sociólogo Gonzalo Cataño, que hoy nos acompaña y a quien también le agradezco muchísimo por haber considerado el sello editorial de la Academia para esta publicación. Y como les digo, hay por lo menos 2 o 3 libros que muy pronto serán también entregados a la Academia, terminando su proceso editorial. Durante el periodo se hicieron 2 reformas de estatutos que buscaron dar curso a mis planteamientos sobre reorganización de la Academia y a las solicitudes de sus miembros. Entre otras, se cambió la fecha solemne de la Academia del 12 de octubre al 7 de agosto, lo que posee un profundo contenido simbólico. Propuse, y así se hizo, la disminución del periodo en la mesa directiva, comenzando por el presidente. Se precisaron las funciones de los dignatarios, se robustecieron los requisitos para ser miembro correspondiente de la Academia y para pasar a miembro de número. Sobre esto último, agradezco el cuidadoso trabajo de la Comisión de Candidaturas, presidida por el académico Roberto Pineda Camacho e integrada también por los académicos María Clara Guillén de Iriarte y Gonzalo Correal Urrego, quienes con gran criterio y rigor velaron por la calidad y trayectoria investigativa de los candidatos. Gracias a la generosidad del doctor Francisco Montoya Sáenz y en virtud de las gestiones de la académica Teresa Morales de Gómez, la Biblioteca de la Academia cuenta desde hace 2 años con una base de datos de genealogía de apellidos de y en Colombia, en la que existen ya cerca de 500.000 registros. Por esa vía, además, se posibilita el acceso a las mayores bases de datos de genealogía en el mundo. Con un computador de elevadas especificaciones, donado también por el doctor Montoya Sáenz, la Academia es hoy un importante nodo de información genealógica que se continúa acrecentando, abierto al público y que, al igual que con el Fondo Academia Colombiana de Historia del Archivo General de la Nación, se espera que en poco tiempo pueda ser consultado también por Internet. Esta base de datos genealógica, con sus soportes adicionales de material biográfico, bibliográfico y visual, es fuente esencial para las investigaciones de tipo prosopográfico tan importantes y reveladoras en las nuevas perspectivas de la historia. La Biblioteca de la Academia llevaba varias décadas sin que contara con la adquisición sistemática de, al menos, la producción histórica del país. Tan solo llegaban a ella los libros y revistas recibidos en canje o por donaciones aisladas. En la actualidad estamos recibiendo en calidad de donación todo lo que producen en los campos de la historia y de las ciencias sociales universidades como los Andes o el Externado de Colombia e incluso de algunas editoriales privadas de prestigio como Penguin, Random House, entre otras. En la medida en que nuestras finanzas se fortalezcan, será indispensable avanzar en un plan de adquisiciones que vuelva a colocar a nuestra biblioteca como de indispensable consulta por poseer una colección no solamente buena en los siglos XIX y XX, sino en las últimas décadas, conservando su vigencia. A propósito de la biblioteca, se sustituyó un programa obsoleto con el que se manejaba su catálogo y en la actualidad se cuenta con un moderno sistema ágil, versátil en materia de consulta y de elevada capacidad. A esto se agregó la identificación y marcación de los libros con código de barras. Gracias a la cualificación del software de la biblioteca, se inició otro proyecto de gran importancia para la Academia Colombiana de Historia y para el patrimonio bibliográfico del país. La Academia posee un fondo que denominamos Misceláneas, en el que se encuentran cerca de 5.000 folletos y publicaciones, en su mayoría del siglo XIX. Parte importante de ese material no está en la Biblioteca Nacional ni en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para preservarlo y facilitar su consulta, se inició la digitalización de ese fondo y ya hay algo más de 1.000 de estas publicaciones en formato digital y además para consulta en PDF por Internet, lo que abre un riquísimo material documental a los investigadores. Proyectos como este condujeron a que se adelantaran conversaciones con la Biblioteca Nacional de Colombia para que la nuestra se incorpore a la red de bibliotecas patrimoniales del país, lo que además le abrirá las puertas de recursos que permitan continuar con mayor celeridad estas labores de conservación y divulgación. En el año 2013, la Academia, por conducto del Boletín de Historia y Antigüedades, participó en el Congreso Internacional de Revistas de Historia que se realizó en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá con motivo de los 50 años del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura.
Fue esta una de las acciones realizadas en el fructífero proceso de aproximación con los programas de historia de las universidades del país. Además, contribuyó la Academia en ese evento con el patrocinio requerido para traer al país al connotado profesor de Historia Latinoamericana de la Universidad de Oxford, Alan Knight, director de la muy conocida revista Past and Present. Colaboró la Academia Colombiana de Historia en el evento organizado por la Embajada de Ecuador y el Parlamento Andino para conmemorar el bicentenario de la Carta de Jamaica y la publicación de la edición facsimilar bilingüe. Por primera vez, la Academia Colombiana de Historia participó, con ponencia del presidente, en el Congreso Nacional y Andino de Estudiantes de Historia que realizó en Medellín la Universidad de Antioquia en el año 2014. Debo decir que más de un académico me previno sobre la asistencia a ese evento de jóvenes con una mirada tan crítica hacia la academia. Pero la experiencia, al haberles mostrado lo que se ha hecho en esta entidad por más de 100 años, por encima de los esquemas atávicos mutuos, generó otro tipo de atención e interés hacia la academia. Participó también la Academia en el Congreso sobre Historia de la Colonización Antioqueña, organizado por la Academia Antioqueña de Historia, al que asistieron las academias departamentales de la región. Fue una oportunidad para retomar los vínculos con las academias departamentales. En desarrollo del intenso proceso de abrir la Academia Colombiana de Historia para que se conozca, se valore y contribuya en diferentes quehaceres del mundo de los historiadores, la Academia fue sede y participó en algunos de ellos, de diferentes eventos durante los últimos 4 años, entre otros el Congreso Internacional sobre la Primera Guerra Mundial con ocasión de su centenario, organizado por las Universidades Nacional y Autónoma. La Academia también fue sede de varios seminarios del grupo de investigación conformado por estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, además de profesores, sobre historia colonial, organizado por las Universidades Javeriana y Externado. Se reunió también en la Academia la Red Distrital de Estudiantes de Historia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia realizó en esta casa diferentes eventos. Además, en estos salones ha sesionado la Academia Colombiana de la Ingeniería y de las Obras Públicas, que preside nuestro académico numerario Santiago Luque Torres. En la Academia se realizó en febrero de 2014 la Jornada en Memoria del Holocausto para recordar e invitar al Nunca Más. Ese acto estuvo organizado por Naciones Unidas, la Embajada de Israel, la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y la Fundación Sajor. Hablaron en él Diana Uribe, Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pisano, Moisés Basserman, Jean-Claude Besudo y Marcos Pekel. La Academia Colombiana de Historia, junto con las otras 8 academias que constituyen el Colegio Máximo de las Academias de Colombia, ha participado en las actividades de ese grupo que abarca las áreas fundamentales del conocimiento y de la producción intelectual y científica. Contribuimos en la renovación de sus estatutos, en la recuperación de la Casa del Colegio y en las diferentes iniciativas bajo el liderazgo de su presidente y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, doctor Enrique Forero. Entre otras, destaco la interlocución conjunta ante el Ministerio de Educación y ante Colciencias. A propósito de Colciencias, se está avanzando en la concreción de una iniciativa que tuvo el expresidente Santiago Díaz Piedrahita con las académicas María Clara Guillén de Iriarte y Cecilia Restrepo de Fuse, y que ahora está formalizando el académico Roberto Lleras Pérez, como lo es la de constituir en la academia un grupo de investigación, lo que nos daría eventual acceso a recursos y mayor presencia en el escenario científico. Desvelo de la academia durante estos años y que se remonta por lo menos al año 2006 ha sido el de la preocupación por el campo de la batalla de Boyacá a raíz del proyecto de doble calzada, hoy realidad en la vía Briceño-Tunja-Sogamoso. La Academia Colombiana de Historia se pronunció desde el comienzo de aquella obra y siempre fue clara al expresar lo absurdo de no optar por una variante que respetara la integridad del campo y a la vez, como propusimos en tiempos recientes, la necesidad de que el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Boyacá, con el apoyo que ofrecimos, adelantara un gran proyecto de resignificación de ese espacio, escenario por excelencia de nuestra nacionalidad y de la independencia de las antiguas colonias españolas de América. En los últimos años,
y ante el avance desafortunado de esa obra, liderado por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Transporte, con el aval del Ministerio de Cultura, redoblamos esfuerzos con diversidad de comunicaciones a este ministerio, presencia en los medios y, entre otras actuaciones, la coadyuvancia que presentamos ante el Tribunal de Boyacá en desarrollo de la acción popular interpuesta por el Grupo de Acción Pública de la Universidad del Rosario. Para estas labores ha sido esencial el apoyo mutuo con la Asociación Colombiana de Historiadores, presidida en esos momentos por Javier Guerrero Barón, a quien agradezco por su apoyo y estímulo en las causas que nos hermanaron en estos años, así como al Departamento de Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en Tunja. Desafortunadamente, para todos estos esfuerzos, la ausencia de criterio, la ignorancia histórica demostrada por los funcionarios de las diferentes instancias gubernamentales e incluso por parte de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se ha reflejado en absurdas decisiones. A ese paso, Colombia no tendrá el campo de la batalla de Boyacá para conmemorar el bicentenario de la independencia el próximo 7 de agosto de 2019. No se trata, y en eso he sido enfático, del fetichismo del monumento a la manera de ídolos patrióticos, sino del respeto por el concepto de lugar de memoria. Además, el precedente de irrespeto por nuestro patrimonio puede llevar a más daños irreparables. Campos de batalla como los de Waterloo, Gettysburg, Carabobo y tantos de las dos guerras mundiales, entre muchos otros, se respetan y valoran no solo por su sentido histórico y patrimonial, sino de afirmación de la responsabilidad ciudadana. Por eso, le solicité al académico correspondiente, Pablo Fernando Pérez Riaño, que en la sesión de hoy hable sobre la arqueología de la campaña libertadora de 1819 como reafirmación de la posición de la academia frente a los atropellos que reciben nuestros lugares de memoria. Asociado en gran medida con el punto anterior, la academia presentó a comienzos del año 2013, junto con la Asociación Colombiana de Historiadores y encabezada por el doctor Javier Guerrero Barón, un plan de 9 puntos al presidente Santos para efectos de un programa de acción con miras al bicentenario de 2019. Desde las conmemoraciones y monumentos hasta la investigación y las publicaciones, así como becas para estudios superiores de historia. La propuesta está en manos del Gobierno Nacional. En el avance de esta labor y también con la asociación se adelantaron acciones para la conmemoración del bicentenario, para que la conmemoración del bicentenario quedara incorporada en el plan de desarrollo, y así ocurrió luego de las gestiones realizadas en el Congreso para la respectiva ley. El artículo pertinente le asignó a la Academia Colombiana de Historia un puesto en la Comisión Técnica del Bicentenario, que se ha reunido periódicamente. Espero que para el 2019 la conmemoración bicentenaria que organice el Gobierno Nacional no sea tan deslucida como la del 2010. Un viejo anhelo de la Academia Colombiana de Historia desde 1984 ha sido el de la reincorporación de los estudios de historia en la educación secundaria del país, suprimidos en ese año. No entraré en el detalle de la educación, no entraré en el detalle de las graves consecuencias que esto ha tenido para más de una generación de colombianos, su impacto negativo en la formación de ciudadanía, de una cultura de la armonía, de un ideal de nación. Algunos proyectos de ley se presentaron durante estas 3 décadas, pero tal vez por su poco peso conceptual y carencia de contenido no avanzaron. El año pasado la Academia Colombiana de Historia colaboró con la senadora Vivian Morales, quien elaboró un proyecto de ley con una cuidadosa exposición de motivos que creo será por fin el camino para que los jóvenes de Colombia estudien historia y geografía, bajo una concepción además contemporánea de esas disciplinas. En el proyecto, radicado ya con el número 166 de 2016, la Academia figura en la comisión que diseñará los contenidos mínimos de esas asignaturas. Se abre además un espacio, una oportunidad inmensa y de gran responsabilidad para la Academia Colombiana de Historia, como será el de capacitar a los miles de maestros colombianos para que aprendan a enseñar historia. Hace un mes
Tuvimos una reunión con el nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores, Renzo Ramírez Vaca, y el profesor Darío Campos de la Universidad Nacional, con los senadores Juan Fernando Velasco y Mauricio Liscano, presidentes saliente y entrante del Congreso, para tratar sobre la importancia y pertinencia de este proyecto, aún más en las circunstancias actuales del país, comprometiéndose ellos a respaldarlo y sacarlo adelante. Se ha venido conversando al respecto con diferentes parlamentarios y se tiene prevista la organización de eventos académicos con los congresistas y con los departamentos de historia de las universidades del país para reflexionar y debatir sobre este proyecto y la manera como se deberá enfrentar la enseñanza de la historia. Precisamente, un buen diagnóstico del problema generado por la ausencia de formación histórica en nuestros jóvenes se expresó en el concurso de historia para estudiantes de los grados 10 y 11 que realizamos en el año 2013. En aquella ocasión, los jóvenes participantes escribieron un ensayo sobre la participación granadina en la independencia de Venezuela, es decir, la campaña admirable. Los 10 finalistas hicieron una sustentación oral ante el jurado y este fue un momento de particular interés al interactuar con un grupo de jóvenes interesados por la historia de Colombia que no recibieron formación en la materia, pero que de manera autónoma, por iniciativa propia y con gran entusiasmo, se aproximan a aquello que los colegios no les proporcionan. Bastantes reflexiones surgieron de ese concurso y sin duda enriquecerán lo que se discuta con miras a la ley que espero sea realidad. Para ampliar la visibilidad y la función social de la academia, se han realizado numerosas visitas guiadas de estudiantes de colegios públicos y privados, además de universidades como el Rosario Externado, Pedagógica y Sergio Arboleda. Durante este tiempo, la Academia Colombiana de Historia se pronunció sobre diferentes asuntos de gran sensibilidad, algunos de ellos por consulta expresa del Gobierno Nacional o de entidades territoriales y otros por iniciativa propia. Destaco de ellos la participación por conducto del académico Santiago Luque Torres en la audiencia pública del Consejo de Estado con apoyo del Instituto Nacional de Metrología sobre medidas agrarias antiguas, asunto de especial interés para problemas como la restitución de tierras y otros de tipo judicial. También el académico Roberto Lleras Pérez tuvo una brillante intervención ante la Corte Constitucional sobre el Galeón San José. Y la Academia se pronunció sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya alrededor de la soberanía colombiana en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Y recientemente conformé una comisión presidida por quien mejor conoce esta materia, nuestro expresidente Enrique Gaviria Liévano, que se pronunciará sobre las próximas actuaciones de la Corte Internacional, fijando la posición de la Academia. A partir del año pasado, y en virtud de la gestión adelantada ante la Cancillería colombiana, la Academia diseñó y calificó parte del examen de ingreso a la carrera diplomática del país. Se trató de las pruebas de historia y de geografía. Esto, además de la presencia en tan importante responsabilidad, le significó unos ingresos a la corporación. Esta tarea permitió constatar, por otra vía, las carencias en la formación histórica de los colombianos. Sin duda, el evento más significativo para la Academia durante los últimos años fue el 17º Congreso Colombiano de Historia, realizado entre el 5 y el 10 de octubre de 2015, que organizamos con la Asociación Colombiana de Historiadores. Más de 200 ponencias en 23 mesas temáticas, 3 paneles, 11 conferencias centrales y mesas redondas, además de conferencias de varios invitados internacionales. Al Congreso asistieron más de 600 personas. Considero que este evento constituyó el más significativo punto de quiebre de la Academia Colombiana de Historia hacia un futuro promisorio que junto con sus publicaciones nos ubicó en la escena actual de la historiografía colombiana y bastante contribuyó para desvirtuar el estereotipo en el que algunos tienen a la Academia por desconocer lo que es hoy. El Congreso se realizó en los salones de la Academia, así como en la Biblioteca Luis Ángel Arango, Archivo General de la Nación, Universidad Autónoma, Universidad Externado y Universidad del Rosario. Qué grato fue ver en estos salones
ver estos salones repletos de estudiantes y profesores de historia y de otras disciplinas, desde aquellos de pregrado hasta quienes avanzan en sus tesis doctorales, profesores e investigadores, directores de programas y decanos que curiosamente muchos de ellos jamás habían entrado a esta casa. Gracias de nuevo a Javier Guerrero Barón por el intenso y armónico trabajo realizado. De manera paralela, durante el Congreso, en esta casa, se realizó la Asamblea de la Asociación Colombiana de Historiadores, el encuentro de la Red de Programas de Historia y el de la Red Nacional de Revistas de Historia. Como nunca, la Academia fue durante esa semana el punto de atención de la comunidad de historiadores colombianos y colombianistas. Ojalá la Academia mantenga su presencia activa en esos escenarios en los que jamás habíamos participado. Hace 15 días se realizó en los diferentes salones de la Academia la 30ª Exposición Filatélica Exilvo 2016, organizada por el Club Filatélico de Bogotá, y la segunda exposición bogotano-madrileña de filatelia, inaugurada por el embajador de España. Cientos de personas estuvieron en la Academia disfrutando de la exposición y escuchando significativas conferencias sobre nuestra historia postal. Una vez más, fue muy satisfactorio ver la Academia abierta, viva, llena de público, hospitalaria y creativa. Voy a pasar finalmente a mencionar algunos aspectos administrativos y financieros, porque si bien se ha tenido la dinámica señalada en lo académico, su sustento obedece en gran medida a lo que se ha logrado en esta otra faceta de la vida cotidiana de la Academia. Empiezo por señalar el inmenso desasosiego que constituyó para la Academia Colombiana de Historia y para mí como su presidente el hurto que nos hicieron y que detecté recién iniciado el periodo. De inmediato se hicieron las denuncias del caso ante la Fiscalía General de la Nación. De la suma hurtada, cerca de la mitad se recuperó mediante la conciliación hecha con el anterior contador el año pasado por la responsabilidad que le compete. Pero la investigación continúa en el terreno penal y aspiro a que los responsables sean imputados y finalmente condenados. Para todo esto, hemos contado con la excelente asesoría jurídica del doctor Diego Ovalle Ibáñez. Entonces, al comienzo de este periodo se enfrentaron unas arcas golpeadas, lo que significó el desafío de generarle nuevos recursos a la Academia, más allá del aporte del Ministerio de Educación, suma que en pesos corrientes equivale a la cifra que recibía la Academia hace 15 años. Para ello, en esencia, se adelantaron 4 acciones: una política minuciosa de austeridad, empezando por los módicos honorarios del presidente, que se redujeron a menos de la mitad, y al igual que los de los demás miembros de la mesa directiva, que se mantuvieron congelados durante los 4 años. En esa austeridad se organizó lo relacionado con los servicios públicos, correspondencia e infinidad de gastos cotidianos de la Academia que se redujeron notablemente. A su vez, en la generación de ingresos, las acciones fueron de diferente tipo. Por ejemplo, se alquilaron los salones de la Academia para la filmación de seriados de televisión, lo que generaba alrededor de 4 millones de pesos diarios de manera ocasional. Aunque no nos embarcamos en un proyecto de mayor envergadura que nos hubiera generado cerca de 150 millones de pesos en 6 meses, porque la Asamblea consideró que no era políticamente correcto y así lo respeté. También, luego de un proceso judicial, se hizo el lanzamiento de quienes por tantos años ocuparon el local de la Academia sobre la calle 10, donde funcionó una librería que pagaba hasta 150.000 pesos mensuales cuando lo hacía. Hoy hay un cómodo café que genera un arriendo para la Academia de 4.160.000 pesos mensuales. Un espacio que amenazaba ruina es el de la casa del antiguo Instituto Universitario de Historia de Colombia, propiedad de la Academia, saqueado hace años por su anterior arrendatario, que además nos dejó una elevada deuda que afecta a nuestros estados financieros. Nuestro vecino, la Escuela de Artes y Oficios de la Fundación Santo Domingo, dirigida por Laura Mejía, bisnieta de nuestro muy respetado miembro Enrique Otero da Costa, tomó en arriendo la casa durante los últimos 3 años. Además, invirtió inicialmente cerca de 40 millones de pesos para hacerla operativa, sin que eso constituyeran mejoras a cargo nuestro. Ahora, con el aval de la mesa directiva que concluye y del nuevo presidente, el arriendo se prorrogó por 5 años más, asumiendo ellos unas mejoras adicionales de 50 millones de pesos, parte de ellas estructurales.
Esto significa que la Academia contará por esa vía con un ingreso cercano a los 300 millones de pesos de hoy. Por último, en cuanto a generación de ingresos, la Academia Colombiana de Historia volvió a vender de manera importante sus publicaciones. Esto por dos vías. De un lado, lo que se denomina como segundas y terceras copias de la biblioteca, y miles de libros acumulados por más de 5 décadas en nuestro depósito se vendieron en una feria del libro que organizamos, aprovechando además la afluencia de público durante el Congreso Colombiano de Historia. Esto reportó un magnífico ingreso. Por otro lado, las publicaciones de la Academia, renovadas en su imagen institucional y abiertas a nuevos autores y a nuevas tendencias historiográficas, reportan mes a mes ingresos por parte de las librerías Lerner, Nacional y Fondo de Cultura Económica, en cifras que jamás habíamos tenido, y a tal punto que algunos de nuestros títulos recientes se han agotado. Se detuvo además, y lo digo con franqueza, el tráfico ilegal de nuestras publicaciones que salían por caminos recónditos para lucrar a algunos pícaros. Para resguardar nuestro patrimonio, libros, pinacoteca, muebles y demás, todo ello de gran valor histórico, se instalaron 12 cámaras de vigilancia en la mayoría y más estratégicos espacios de la casa. Las cámaras, con sus monitores locales y remotos, además de la grabación, proporcionan seguridad adicional. Se cambió también el sistema de celaduría, ahora a cargo de una empresa seria y no de una persona natural, además para cumplir con las disposiciones legales en la materia. Relacionado también con la conservación de nuestro patrimonio bibliográfico, se realizó una minuciosa tarea de desinfección y fumigación de toda la casa, particularmente de la biblioteca y hemeroteca. A esto se suma la adquisición de un equipo de aspiración de última tecnología y un deshumidificador que se rota permanentemente por las colecciones. Se contrató también un servicio externo de aseo que complementa el trabajo de una antigua empleada de la Academia, además de 40 años de labores en la entidad. Además de la donación mencionada de la base de datos de genealogía, reitero el agradecimiento por 2 valiosas donaciones recibidas. Clemencia Manrique de Díaz, esposa de nuestro querido académico honorario Santiago Díaz Piedrahita, donó un bello sofá del siglo XVIII que luego de tantas generaciones en su familia se encuentra ahora en la sala de presidentes de la Academia. El académico Rodolfo Segovia Salas contribuyó en el proceso que se había iniciado para el cambio de la iluminación de la Academia a luces LED y financió un buen número de bombillos, así como las adaptaciones necesarias. Esto significa un gran ahorro. Gracias de nuevo. La Casa de la Academia también fue objeto de atención. Largo sería el recuento de las intervenciones que se hicieron en materia de pintura, goteras, embellecimiento de su patio, arreglo de los espacios de bodega para publicaciones, arreglo de los asientos del salón de sesiones ordinarias y, en fin, mantenerla digna. Debo señalar que una fragilidad financiera que tenía la Academia, advertida por el revisor fiscal, era la ausencia de provisiones para los pasivos laborales. Al respecto, contábamos con 3 funcionarios con más de 40 años de servicios y, por supuesto, bajo el antiguo sistema laboral, sin que se tuviera la precaución de afrontar su retiro. Uno de ellos se pensionó y se cumplió con el pago de las cesantías. Para los otros 2, aún en labores, se constituyeron las provisiones, una elevada suma, de manera que se puede responder de inmediato a cualquier requerimiento. Hay un asunto que me preocupa y lo digo también con franqueza ante ustedes: el interés por vender esta casa que han expresado algunos académicos. Considero que la Academia tiene la responsabilidad histórica de conservar este patrimonio inigualable a una cuadra de la Plaza de Bolívar. Nos desnaturalizaríamos si nos fuéramos a un piso de un edificio al norte de Bogotá para nuestra propia comodidad en el transporte. Además, ¿dónde alojar nuestra biblioteca, la colección de arte y demás? Ustedes sabrán sopesar esa decisión si fuera el caso, pero reitero mi apuesta por esta casa histórica de la que ustedes bien conocen su trayectoria. Sobre la pulcritud y eficiencia en el manejo de los recursos de la Academia Colombiana de Historia, utilizo el lugar común de decir que se hizo bastante con tan poco. Además, señalar que durante el periodo hemos tenido 3 interventores del Ministerio de Educación. Cada uno estableció sus propios procedimientos de control y vigilancia y a ellos nos hemos adaptado respondiendo con esmero todos los requerimientos. Baste señalar también que todos los informes que se han presentado al Ministerio cada 2 meses han sido aprobados y que año tras año se han liquidado los contratos sin ninguna observación.
La totalidad de las erogaciones asociadas con ese contrato e interventoría se envían escaneadas al Ministerio y son milimétricamente revisadas. Hasta el recibo de un manojo de hierbas para el agua aromática debe enviarse al Ministerio. Estuvo así celosamente vigilada la academia y se cumplió con lo establecido, y adicionalmente la tesorería y la revisoría fiscal fueron un control adicional. La academia se integró también a las recientes disposiciones contables. No solamente se adquirió un nuevo software, sino que se hicieron los ajustes correspondientes para responder al nuevo sistema de las normas internacionales de información financiera, NIF. La Academia Colombiana de Historia, luego de mucho tiempo de déficit en su balance, presenta desde hace un par de años superávit. Queda además con un CDT de 90 millones de pesos generado por ingresos propios que sirve de respaldo para eventualidades. Por ejemplo, el atraso recurrente en el desembolso del Ministerio, además de los nuevos ingresos que ya se señalaron. Eso no significa de todas formas que estemos bollantes. Doctor Eduardo Durán Gómez, le deseo los mayores éxitos en su gestión. Sin duda, hará usted una magnífica labor en la presidencia de la Academia Colombiana de Historia. Posee usted las condiciones y los méritos para hacerlo. Además, llegan a la mesa directiva dos excelentes nuevos miembros, el académico y antropólogo Roberto Pineda Camacho, que se encargará de la dirección de las publicaciones, labor para la que prestó un valioso concurso en este periodo, no solo con sus propias obras, sino colaborando decididamente con la publicación del boletín. Y Rodrigo Llano Izaza, académico y administrador de empresas, que como tesorero será el gerente financiero que tendrá la academia. Para ustedes, los mejores augurios y mi ofrecimiento de colaboración en esta causa común. Concluyo expresando un muy sentido agradecimiento para quienes proporcionaron todo su apoyo, tiempo y dedicación a la tarea que hoy termina. María Clara Guillén de Iriarte, académica de número y tesorera, cuidadosa guardián del patrimonio y de los recursos de la academia, consejera y respaldo inclaudicable en todo momento, y especialmente en las circunstancias en las que esta labor pasó por la soledad e ingratitud. Natalia León Soler, asistente editorial, que se apersonó de las publicaciones de la academia y fue el motor para renovarlas. Eila Torres Bonilla, quien desde la Secretaría, con su honestidad, eficiencia, tanto contribuyó para la administración de la entidad. Les expreso mi imperecedera gratitud, que extiendo a mi familia, mi esposa Consuelo y mis hijos Felipe y Mariana, que debieron soportar el sacrificio de tiempo y energía que implicó este voluntariado. También a la Universidad Externado de Colombia y a su rector, doctor Juan Carlos Henao, que con su espíritu tolerante permitió la flexibilidad de tiempo en mis compromisos laborales. La Academia Colombiana de Historia cuenta con un derrotero que le garantiza visibilidad, prestigio, respeto en la comunidad de historiadores y de científicos sociales y, sobre todo, el potencial de aportar para la solución de los problemas de Colombia. En las manos de sus miembros se encuentra el hacer de ella la entidad seria y digna que recibimos de las anteriores generaciones.